Está en la computadora. Aleluya. Lucas capítulo 15, verso 20. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice. Y dice la palabra del Señor: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, diga conmigo, a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Y le besó, dice la palabra del Señor. Señor, hemos leído tu palabra, Señor Padre Santo. Sé tú en esta noche hablando en los corazones, Señor Padre Jehová, y que este tiempo, Señor, donde estamos siendo, Señor, discipulados y creciendo, Señor, en tu palabra, sea de edificación para esta casa, Señor Padre Santo. Ahora ponemos, Señor, en tus manos, Señor Padre Jehová, que esta palabra, Señor, sea como espada de doble filo, que entre hasta las coyunturas, Señor Padre Jehová, y rompa, Señor Padre Santo, el alma y el espíritu, Señor Padre Jehová, en esta noche, para que, Señor Padre Jehová, sea edificada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Gloria al Señor. Y venimos con el título: el amor al prójimo y el abrazo que lo cambió todo. El amor al prójimo. Y a veces nos preguntamos y hablamos mucho sobre el amor al prójimo, pero en esta historia ocurrió algo también que lo cambió todo. Y yo quiero que en esta noche quiero comenzar. Imagina por un momento, cierra tus ojos donde estás. Imagina que estás esperando a alguien en el aeropuerto en este momento, y es alguien que amas profundamente. Imagina esto: han pasado años sin verlo, sabes que viene tal vez herido, tal vez cometió errores, tal vez su vida no ha sido fácil, y de repente lo ves salir por la puerta, y va saliendo por la puerta del aeropuerto, y lo ves cabizbajo, lo ves con vergüenza, lo ves dudando si acercarse a ti. Pero ahora quiero que pienses en esto. Ya tú sabes todas estas cosas que él ha vivido y has visto la manera que él viene. ¿Te quedarías parado esperando que él venga? Esa es la pregunta. ¿O correrías hacia él sin importar que esté mirando? ¿Qué harías? Esa es la pregunta que hoy te quiero hacer para comenzar. Porque ese momento, quiero que tú sepas algo. Ese momento define algo muy profundo. No es cuánto dices que amas, sino cómo amas en acción. Son dos cosas diferentes. ¿Cuánto dices que amas o cómo amas en acción? Y hoy vamos a hablar sobre esto. Es exactamente lo que Jesús nos enseña y nos muestra en esta historia del hijo pródigo. Vivimos en un tiempo donde la palabra amor, lo escuchamos mucho. La palabra amor, diga conmigo, amor, se usa mucho, pero se practica poco. Y tenemos que entender que amamos muchas veces con condiciones, amamos con límites, amamos solo a quienes nos conviene muchas veces. Pero cuando miramos a Jesús vemos algo completamente diferente en esta historia. Lucas 15 no es solo una parábola, es una radiografía del corazón de Dios. Jesús está rodeado de pecadores, de rechazados, de personas marcadas por su pasado. Y los religiosos comienzan a criticarlo según la Escritura nos enseña. Lucas 15:2 dice la Biblia: y a los pecadores recibe y con ellos come. Y en otras palabras, nos hacemos la pregunta: ¿cómo es posible que alguien santo se acerque a gente así? Porque es la pregunta en este momento que ellos estaban haciéndose, que los fariseos decían: ¿cómo es posible que alguien santo se acerque a gente así? Pero Jesús responde con 3 historias según la Escritura. Y en la tercera revela algo poderoso: que el amor de Dios no se queda observando, sale corriendo a restaurar las vidas.
Y dentro de esta historia hay una escena que lo cambia todo. Y yo quiero que tú te imagines en esta noche. Imagínate un padre corriendo, un hijo destruido y un abrazo que restaura lo que parecía perdido. El amor al prójimo no es un concepto que solamente tengas que observar. El amor al prójimo tenemos que entender que es algo como un abrazo que tiene el poder de cambiar vidas. La Biblia nos enseña de ese acercamiento de Dios. Pero para que ese abrazo tenga sentido, primero tenemos que entender algo incómodo pero real. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que el prójimo no siempre llega bien, no siempre llega limpio, no siempre llega digno. Y ahí es donde el amor verdadero es probado. Porque es fácil amar lo agradable, pero Dios nos llama a amar lo quebrantado. Es fácil amar a lo que nos agrada. El hermanito. No, el hermano, hombre de Dios, aquello, lo otro nos agrada. Pero cuando viene, aleluya, el quebrantado, cuando viene el que está roto, ahí es donde nos cuesta amar. Quiero llegar al primer punto. Que el prójimo no siempre llega en condiciones perfectas. Lucas 17, capítulo 15, verso 17 al 19. La Biblia dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Le dijo en ese momento el hijo. Y cuando vemos, nos habla de volver en sí. Cuando habla de volver en sí, esto implica recuperar la conciencia espiritual. El hijo estaba perdido físicamente, pero también desconectado espiritualmente. A veces la gente llega, aleluya, perdido físicamente, pero también llegan, aleluya, desconectados espiritualmente. Y quiero que sepas que el pecado no solo te aleja, te hace olvidar quién eres. A veces el pecado, cuando llegamos, aleluya, llega alguien que está completamente roto. Muchas veces le hace olvidar quién es, aleluya, por el pecado que en ese momento está cargando. Pero vemos que la Escritura nos enseña, ¿y cuántos jornaleros? Y aquí vemos una degradación que el hijo se da en ese momento. De hijo, él quería en ese momento y estaba pensando en ser jornalero. Y de su identidad que Dios le había dado, él estaba entrando en un modo supervivencia. Tenemos que entender que el prójimo muchas veces llega así. Cuando entra una persona por esa puerta, muchas veces llega sin identidad, muchas veces llega sin dignidad, muchas veces llega sin esperanza. Y vemos que la Escritura nos dice, y me levantaré e iré. Esto es un acto de arrepentimiento, aleluya. Pero observa bien el verso 19, cuando dice, ya no soy digno. O sea, ahí en ese momento viene la culpa. En ese momento viene la vergüenza. En ese momento viene esperando poco de lo que iba a ocurrir en ese momento. A veces el pecado convence a la persona que no merece restauración. A veces el enemigo, aleluya, ya está convencido de que tú no mereces ser restaurado. Que cuando llegan por esta puerta, aleluya, muchas veces, aleluya, no hay restauración porque el pecado ha convencido. Pero aquí Jesús está enseñando que el prójimo no llega perfecto, llega quebrantado. Y tenemos que entender esto en nuestra vida. Aquí es donde la iglesia entra en acción. Aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que entrar en acción. Y déjame detenerme aquí un momento para que tú entiendas algo. Y quiero hacerte esta pregunta. Y quiero que analices en esta noche esta pregunta. ¿Eres de los que dice, en esa iglesia no hay amor? Esa es la pregunta en esta noche. Porque quiero decirte que es fácil decirlo. Es fácil criticar.
Es fácil señalar desde la distancia, pero hoy Dios te hace una pregunta diferente. ¿Estás tú siendo el amor que dices que falta? Porque no es, aleluya, que a veces nosotros digamos, no, es que en esa iglesia no hay amor. Tienes que hacerte la pregunta, ¿estás tú siendo el amor que dices que falta? Ahí es donde tienes que comenzar a preguntarte. Es muy importante esto, hermanos, porque la Biblia es clara en ello. Nosotros somos aquellos que tenemos que brindarle el amor. No podemos esperar que otro brinde el amor cuando nosotros mismos no lo estamos haciendo. Capítulo 1, Juan nos dice el capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios, escuche bien, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué dice la Escritura? Y lo dice fuertemente, aleluya, la palabra de Dios. No podemos decir, aleluya, que yo amo a Dios si aborrezco a mi hermano. Si el que entra por esa puerta yo lo aborrezco, entonces, aleluya, mentiroso es. Muchos dicen, nadie me saludó, nadie me abrazó, nadie me buscó. Pero hoy el Espíritu Santo te confronta, aleluya, y te dice, ¿a quién saludaste tú? ¿A quién abrazaste tú? ¿A quién buscaste tú? Aleluya, la iglesia no es solo un lugar donde vienes a recibir amor. Es un cuerpo donde tú eres parte del amor de Dios. Todos estamos unidos en un solo cuerpo y el amor de Dios se tiene que reflejar en cada uno de nosotros. Por eso dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice la Biblia. No dice busca la luz, dice tú eres la luz. Entonces vemos que por qué este hijo pródigo, aleluya, en ese momento lo menos que necesitaba era crítica, lo menos que necesitaba era juicio, lo menos que necesitaba era que se distanciaran de él. ¿Sabe lo que necesitaba el hijo pródigo? Amor. Y hoy día, aleluya, el Señor espera que su iglesia, aleluya, sea aquella, aleluya, que cuando alguien entre por ahí, reciba amor, aleluya, reciba el abrazo, reciba, aleluya, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con su casa. Porque a veces, aleluya, nos enfocamos, aleluya, en recibir. Pero hoy hay pródigos, aleluya, entrando por las puertas de la iglesia, aleluya. Dios está trayendo cosecha, aleluya. Y cuando venga esa cosecha, nosotros estamos aquí dispuestos, aleluya. Y si decimos que, aleluya, soy la luz del mundo, aleluya, mi abrazo tiene que salir, aleluya. Y tengo que entender, aleluya, que el amor que Dios pone en mi corazón lo tengo que compartir con mi prójimo. Diga ouch o diga aleluya. ¿Sabe qué? El peligro no es que el mundo lo rechace, porque el mundo lo rechaza allá afuera muchas veces. Es que la iglesia no los abrace. Ese es el peligro. Porque por ahí puede venir cualquier persona, entrar por esa puerta, aleluya, y quedarse sentada ahí simplemente y nadie se le acerque, nadie lo abrace, nadie le diga Dios te ama, aleluya, Dios es aquel, aleluya, que está contigo en todo momento, no estás solo, que cuando esté en lágrimas, aleluya, el Espíritu Santo de Dios lo arropa en ese momento. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos listos para recibir al quebrantado? Te hago esa pregunta en esta noche, iglesia. ¿O solo queremos gente ordenada? Porque a veces la gente, si viene alguien, aleluya, que es desordenado, dice, no, ese no va para aquí adentro, ese que se vaya. No, hermanos, el Espíritu Santo de Dios quiere gente quebrantada, gente que está aquí, aleluya, que necesita de Cristo y ser transformada en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió por personas rotas, no por personas perfectas. Si sientes que falta amor en la iglesia, quizás Dios te trajo para hacer ese amor que tanto necesita la iglesia. Tienes que examinar tu corazón. Tienes que preguntarte a quién te cuesta amar, a quién consideras indigno, a quién evitarías abrazar o estás evitando abrazar.
¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor al prójimo comienza cuando amas sin exigir perfección. Cristo no exigía perfección. Cristo se acercaba a los rotos. Cristo se acercaba a los que estaban quebrantados. Cristo se acercaba a los que estaban ciegos. Cristo se acercaba, aleluya, a los que estaban leprosos. Cristo se acercaba a los que estaban pasando una necesidad. Y nosotros somos ese ejemplo que Cristo ha puesto en este tiempo. Tenemos que analizarnos. Tenemos que decir, Señor, cuando llega el prójimo y llega roto, pero cuando el amor de Dios no se queda analizando, aleluya, su condición. Porque hermano, no es que llegue y cuando se sienta ahí, dice, es que huele mal. Sí, hermano, porque a veces pasa. Cuando llega alguien de la calle, un homeless o algo que se sienta ahí, empezamos, no, es que se huele mal, aléjese de él. O cuando vengo, aleluya, que a veces llegan alcoholizados o llegan en drogas. Y a veces nosotros mismos empezamos a analizar la condición. No, aleluya. Tenemos que entender que Jesús no se detiene a evaluar. Él no se queda esperando cambios previos. Él no viene, aleluya, a que al momento nosotros vengamos, no, hay que evaluarlo a ver si lo aceptamos o no lo aceptamos. ¿Sabes qué? Jesús nos enseña que el amor verdadero realmente se mueve, se acerca, abraza. Porque una cosa es ver la necesidad y otra muy diferente es correr hacia ella. Cuando nosotros vemos la necesidad, aleluya, no es analizarla, no es evaluarla, aleluya, no es verla simplemente. Yo creo que tiene una necesidad, yo creo que no tiene alimento en su casa, yo creo que no tiene aleluya, no tiene en este momento algún lugar donde quedarse, yo creo que está roto su matrimonio, yo creo que está pasando por un proceso difícil. No es analizarlo, es ir a correr hacia ellos, aleluya, y decirles, aquí estoy yo de parte de Dios a brindarte el amor, aleluya, en lo que necesitas en este momento. Esa es la iglesia de Jesucristo verdadera. Aquella, aleluya, que está dispuesta a llevar ese amor verdadero que se mueve. Tengo que entender que en este día el amor de Dios no se puede quedar observando. El amor de Dios verdadero se tiene que mover. Y esto nos lleva al siguiente punto. Porque una cosa es ver al necesitado y otra es correr hacia él. Cuando vemos en el segundo punto, el amor al prójimo, aleluya, corre hacia el necesitado. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta noche, pero el Espíritu Santo de Dios en esta noche está hablando a esta casa. Dice la Biblia en el verso 20, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, dice la Biblia. Diga conmigo, corrió. Dígalo de nuevo, corrió. Y la Biblia dice que cuando aún estaba lejos, o sea, habla que esto revela que había algo profundo. O sea, el hijo aún no había llegado, no había terminado su proceso, no había dado explicaciones, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el padre ya lo estaba mirando. Desde lejos el padre ya lo estaba mirando. Así es Dios con nosotros, hermano. Desde los lejos ya Dios te está mirando. Ya está viendo desde lejos, mira, ahí viene mi hijo, aleluya. Y cuando Dios empieza a mirar, aleluya, ahí es donde vemos el amor del Padre, que nos ve desde lo lejos. Y nosotros tenemos que ser aquellos, aleluya, que cuando venga, aleluya, que cuando venga el prójimo, lo veamos desde lejos. Ya empecemos a observar y decir, ahí viene. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahí es la pregunta, ¿qué voy a hacer? Vemos que, aleluya, que el amor del Padre no comenzó cuando el Hijo llegó. No fue cuando llegó, comenzó cuando aún estaba lejos. Ya de lejos él veía, ya de lejos él lo veía,
Ya de lejos esto implicaba que había una tensión constante en ese momento, había una expectativa, había una esperanza en ese momento, y el Padre no lo olvidó, lo estaba esperando, dice la Biblia, aleluya. Y nosotros que, ay, Espíritu de Dios. Yo quiero que tú sepas que el verdadero amor no se desconecta, permanece vigilante siempre. Cuando amamos a alguien, cuando amamos a nuestro prójimo, es algo que permanece. Yo no puedo dejar de amar a mi prójimo, sea lo que sea, me haya hecho lo que ella me ha hecho. No importa. Porque hasta nuestros propios enemigos tenemos que amar, dice la Biblia. Es algo que permanece vigente. Dice la Biblia que fue movido a misericordia. Y esto significa, aleluya, que había compasión profunda desde las entrañas de su Padre. No era, aleluya, no era lástima superficial. Era un dolor interno que impulsa la acción en ese momento. Dice la Biblia, y corrió. Él corrió en ese momento. Esto rompe todo el contexto cultural en ese momento, aleluya, que los judíos no podían hacer. Un hombre adulto, la Biblia dice, aleluya, que no podía correr. Era considerado indigno. Podía ser visto como vergonzoso. Pero el Padre ignora su dignidad social. ¿Sabe para qué? Para restaurar a su hijo. Jesús está enseñando algo radical en esto. Que el amor verdadero no espera condiciones. El amor verdadero, aleluya, no exige perfección. El amor verdadero no se queda pasivo. El amor verdadero se mueve hacia el necesitado. Esa es la iglesia de Jesucristo. Este Padre representa a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 5:8 nos dice que siendo aún pecadores, aleluya, y en Efesios 2, versos 4 y 5 dice, por su gran amor, aún estando nosotros muertos, Dios no esperó que tú cambiaras. ¿Sabe qué hizo Dios? Él corrió hacia ti primero. Él no esperó que tú cambiaras. El que no tiene amor, lo primero que te dice, tienes que cambiar. Pero Dios te dice lo contrario, ven a mí primero y yo te voy a cambiar. Ven a mí y yo te abrazaré y te cambiaré. Ven a mí y yo te restauraré. Ven a mí y yo te daré. Aleluya, porque ese es el Dios todopoderoso. Tenemos que entender que aquí es donde el mensaje a veces se vuelve un poco incómodo. Porque muchos ven la necesidad, pero no se mueven. Observan, pero no actúan. Sienten, porque sí sienten, pero no responden. Ver no es amar. ¿Sabes qué es amar? Moverse sí es amar. Es que no tengo para ayudarlo, hermanos. A veces nosotros, aleluya, si tengo $5 o tengo $10, toma, te voy a dar 5, yo me quedo con 5, pero te estoy ayudando. Dios proveerá. Dios dará lo necesario. Que no tengo comida en mi casa. Pero a veces una latita de comida que te sobra, no, aleluya, puede ayudar a otros también. El ver no es amar. Yo voy a orar por ti. Sí, porque es lo que a veces se dice. Yo voy a orar por ti para que Dios te supla. No, hermano. Hay que accionar el amor. Si usted le dice que va a orar por él, dile, no, espérate ahí. Aleluya, que yo vengo ahora porque yo tengo algo para ti. Aleluya, tenemos que accionarnos. Imagínate que tú vas a un hospital. Imagínate esto en un momento. Y ves un médico un médico que ve a un paciente herido en ese momento. Pero él decide quedarse en su oficina diciendo, el paciente está ya herido, casi muriéndose. Y tú lo ves. Y el médico dice, espérate ahí, yo vengo ahora, voy a orar por él. Eso no es amor. Eso es indiferencia disfrazada. Hay una indiferencia disfrazada en ese momento. Nosotros como, aleluya, hijos de Dios, no podemos ignorar, aleluya, cuando alguien,
aleluya, en ese momento está herido. Como un paciente en ese momento que está pasando por un momento difícil, nosotros no podemos ignorarlo. No podemos decir, no, yo voy a orar por él. Sí, es importante orar, pero tenemos que accionarnos. Tenemos que hacer aquello, aleluya, que digamos yo, aleluya, yo voy a sacar aunque no tenga, pero voy a bendecirlo, aleluya, voy a recibirlo. Mira, hermano, y a veces está con un abrazo. Hay gente que a veces lo que necesita es un abrazo. Usted lo ve llorando, usted lo ve sufriendo y usted viene y le da una palmadita, hermano, no se preocupe, aleluya, yo voy a orar por usted. Y él pensando en su mente, pero dame un abrazo. A veces solamente es eso. Un simple abrazo puede cambiar la eternidad de una persona. Por eso tenemos que entender y aplicar esto en nuestra vida. El amor al prójimo implica acción. Diga conmigo, acción. Diga conmigo, mañana. No, dígalo fuerte porque creo que no lo está creyendo. Diga, mañana yo voy a entrar en acción y voy a amar al prójimo. Y diga, amén. Dígalo fuerte, amén, porque usted lo está creyendo hoy. Mire, ¿y cómo nosotros podemos practicar esto? El amor al prójimo implica acción. El amor al prójimo puede ser llamar al que falta, al que usted no ve aquí hoy. Eso es amor al prójimo. Porque se está preocupando por su vida espiritual. Dice, ay, no veo al hermano, no veo a la hermana, ¿qué le habrá pasado? Le voy a dar una llamadita. Buscar al que se ha apartado. Sí, porque a veces se aparta a alguien y lo primero, no, se lo llevó al infierno. No, el amor al prójimo es nosotros buscarlo. Se ha apartado y a veces no es ni siquiera su culpa. A veces el diablo, las tentaciones que, aleluya, han provocado que se aparte de los caminos. Amar al prójimo es abrazar al que está herido. Abrazar al que está herido. ¿Y sabe qué? Y este es el más que le cuesta a la gente. El amor al prójimo es perdonar al que falló. Al que te falló en la vida, perdonarlo. Porque Jesús te perdonó a ti. Por eso dice primera de Juan 3:18. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. El amor no se mueve. Aleluya. El amor es aquello que si no se mueve, no es amor bíblico. La compasión verdadera siempre produce acción. Dios no solo te vio, Dios corrió hacia ti, dice la Biblia. Dios sigue corriendo hoy, pero lo que, aleluya, no entendemos a veces, que lo hace a través de su iglesia. No es porque tú estás allá afuera, no es porque tú estás diciendo, no, porque allá afuera yo no necesito a la iglesia. Dios lo hace a través de su iglesia. Y la iglesia son ustedes, aleluya. Son los que Dios usa en este tiempo para demostrar su amor hacia el prójimo, aleluya. Y tenemos que ser aquellos que nos levantemos en el nombre de Jesús. Dejemos las críticas, dejemos el chisme, dejemos de hundir a las personas, comencemos a amar al prójimo, comencemos a hacer aquello que hagamos la diferencia en su iglesia, comencemos, aleluya, corriendo hacia ellos, aleluya, no observándolos. Porque a veces, aleluya, nos quedamos observando, no, yo no me voy a meter en eso. No, pero Dios te dice, aleluya, en este día es momento no solo de orar, sino también salir corriendo y abrazarlo y decirle, Dios te ama, aleluya, Dios te ha perdonado, Dios te espera con un banquete nuevamente, solamente regresa. Es lo que el Señor te dice hoy. El Padre no solo vio, no solo sintió, no solo pensó, el Padre corrió, dice la Biblia. Y eso nos lleva al momento más poderoso de esta historia. Aleluya. Porque correr es impactante, pero lo que sucede cuando llega en ese momento lo cambia todo. No fue solo el movimiento, fue el abrazo. Y ahí vamos al tercer punto. Aquí es donde yo quiero que la iglesia entienda. El abrazo que restaura identidad. Ese abrazo que solo Dios puede darlo,
Aleluya. Lucas 15, verso 20, dice la Biblia, y se echó sobre su cuello y le besó. Diga conmigo, y le besó. Y no es que le dé un beso al de al lado, y le besó. Esta expresión implica algo poderoso. Fue un abrazo intenso, fue un abrazo prolongado, fue un abrazo sin reservas. No fue un saludo formal. No es como a veces cuando llegamos que usted lo dice, hermanito, Dios le bendiga. No, hermano, aleluya. En ese momento él le dio un abrazo. Y él le dijo en ese momento, aleluya, lo mucho que lo amaba. No había reservas, aleluya. No era un gesto distante, no era una reacción fría. Fue un abrazo que lo cubrió, que lo envolvió, que lo restauró en ese momento. Por eso vemos que cuando interpretamos esto, antes de hablar, el Padre abrazó. Antes de corregir, el Padre lo restauró. Y dice la Biblia, y le besó. En el original implica besos repetidos, insistentes. O sea que en ese momento, mire, cuando una persona está lastimada, lo menos que quiere son besos. Cuando usted se pelea con su papá o con su mamá, y iban donde usted a darle besito. Bueno, si sus papás eran así en ese momento y trataban de como que hacer las paces con usted y dame un besito, no quiero beso, estoy enojado. Pues el padre en ese momento insistía, ven hijo mío, ven que te voy a llenar de besos, ven, dame un abrazo en ese momento, aleluya. Y él insistía. No fue un acto simbólico, fue una demostración visible de amor, fue una demostración, aleluya, de aceptación en ese momento. En esa cultura, un hijo rebelde podía ser rechazado públicamente cuando se iba. En esa cultura podía ser avergonzado por la comunidad. En esa cultura incluso podía ser excluido. Aleluya, le decían el acto quesá. Pero el Padre interrumpe ese proceso. Él lo cubre antes que la vergüenza lo alcance. Y Jesús está revelando el corazón de Dios en esto. Dios no restaura después que te explicas. Dios no está esperando que tú vengas a explicarle a Él. Él conoce tu corazón. Dios te abraza antes de que hables. Dios ya te está esperando. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados por Dios. Somos sus hijos. Isaías 61:7 nos dice que en lugar de vuestra doble confusión tendrán doble honra, dice la Biblia. El abrazo, quiero que entiendas que el abrazo representa adopción. El abrazo representa restauración. El abrazo representa identidad recuperada. El hijo venía como esclavo, pero el abrazo lo afirmó como hijo. Pero el modelo del Padre tenemos que entender que es diferente. Primero abraza y luego transforma. Cuando Él te abraza, Él se va a asegurar de transformarte. Imagina a alguien que ha fallado gravemente, que llega con miedo, pensando, oh, me van a rechazar, me van a señalar, no soy digno. Pero en lugar de eso, imagina que alguien se levanta y lo abraza. En ese momento, las lágrimas que no salían comienzan a salir. En ese momento la culpa comienza a romperse. En ese momento la esperanza vuelve a nacer. Porque un abrazo puede hacer lo que 1000 palabras no logran. Hoy Dios te está llamando a hacer ese abrazo. Hoy Dios te está llamando, aleluya, a darte ese abrazo para el herido, para el rechazado, para el que falló. Porque hay personas que no necesitan otro consejo, necesitan sentir el amor de Dios. A veces decimos que ya yo no necesito más consejos, yo necesito un abrazo de parte de Dios. El abrazo del Padre cancela la vergüenza.
Dios no te recibe como esclavo. Él te restaura como hijo. El verdadero amor no exige explicación. Ofrece siempre restauración. Y quiero que entiendas esto en este día. Cuando usted ve el momento más poderoso, es cuando el hijo venía con un discurso. El hijo venía con un discurso preparado. Padre, he pecado. Pero el padre ni siquiera lo deja terminar. Porque el amor interrumpe la culpa. Y hoy hay personas aquí que vienen como el hijo pródigo. A veces con culpa, con vergüenza, sintiendo que no son dignos. Pero Dios te dice hoy, no te voy a rechazar, te voy a abrazar. Y a veces hay personas que llegan, que han dejado de abrazar, que se han vuelto fríos, que han perdido la compasión. Pero Dios te dice hoy, quiero restaurar tu corazón también. Quiero que tú vuelvas a abrazar. Quiero que tú vuelvas a sentir. Quiero que tu corazón sea de carne nuevamente. Y hoy el Señor, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, habla a tu vida y a tu corazón. Ponte de pie en esta noche. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Este mensaje, tienes que entender que Dios siempre, el abrazo va a estar disponible para ti. El abrazo de Dios siempre va a estar disponible para ti. Tal vez hoy hayamos visto esto como una historia, pero tenemos que verlo más que una historia. Es una invitación que nos hace la palabra del Señor a nuestras vidas. Vimos un hijo roto. Vimos un padre corriendo. Vimos, aleluya, en ese momento un abrazo que lo cambió todo. Pero la pregunta no es qué pasó. No es lo que pasó en esa parábola. La pregunta que tenemos que hacerla en este momento, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte en este día. ¿Soy de los que da el abrazo? ¿O soy de los que simplemente he cerrado mis brazos para recibir a otros? Y en esta noche, gloria al Señor, el Espíritu Santo yo creo que ha hablado aquí en esta noche. Yo no tengo que añadirle nada. Pero lo que quiero que en esta noche entienda, si me puedes poner una musiquita de fondo. Y quiero que